Muy buenas noches, es un gusto saludarlos. Estamos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, como siempre, en esta cita infaltable con ustedes, nuestros televidentes que nos ven a través de nuestras plataformas digitales y a través de Sala, a través de Noticias Caracol Ahora. Siempre después de la edición central de Noticias Caracol. Veían en esa edición, como lo hicimos al mediodía y desde esta mañana, que hay una situación de tantas que hemos tratado aquí en torno a esta pandemia, que es tal vez de las más preocupantes y que ya empiezan a encender las alarmas de las autoridades en prácticamente todas las ciudades del país. Las unidades de cuidados intensivos están en cuidados intensivos. Así de sencillo. Hay ciudades como Montería, la capital de Córdoba, donde el nivel de ocupación, la falta de disponibilidad de personal médico para atender esas unidades ha hecho que se declare la alerta roja. Están a punto de hacerlo también en ciudades como Barranquilla, donde la ocupación supera el 82%, en Bogotá el 83.1%, con toda la polémica, y no queremos meternos en temas banales, ni políticos, ni mucho menos de si la alcaldesa pelea con el gobierno, en el caso de Bogotá, pero sí hablar puntualmente de la gran preocupación que tiene el personal médico por la cada vez más preocupante ocupación de esas unidades de cuidados intensivos que, repito, son fundamentales para enfrentar no solamente el COVID-19, a quienes tienen esta enfermedad, sino también a quienes requieren por otro tipo de afecciones este nivel de cuidado tan complejo. Hemos invitado hoy a una persona que sabe del tema, que es autoridad en la materia, el doctor Germán Fernández, que es miembro de la Junta del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, es experto en temas de seguridad financieros y de seguridad social del sistema de salud y es expresidente del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca. Doctor Germán, es un gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros, y la primera pregunta básicamente es esa: con este panorama, ¿qué tan preocupante es la situación? Usted que es experto, doctor Germán Fernández. Buenas noches, Juan Roberto, y saludo a su audiencia. Indudablemente que esta situación es muy compleja en la medida en que nuestro sistema de salud, ya no solamente hablando de Bogotá, que digamos tiene más recursos, o de algunas capitales que tienen más recursos, sino del conjunto del país, la precariedad del sistema de salud es habitual para manejar las patologías corrientes que se presentan cotidianamente. Por supuesto que en una situación crítica como la que está revelando esta pandemia, es absolutamente insuficiente, y más teniendo en cuenta la curva de crecimiento que se está manifestando tanto en los contagios como en el número de detectados, como en el número de enfermos y en el número de fallecidos. Digamos que cada uno de esos términos que acabo de usar, de esos contenidos, tienen una curva específica, especial, que se diferencian de las otras. No es una sola curva. De manera que aquí está usted refiriéndose a la presencia de un número exorbitante de enfermos con el COVID, que por supuesto, como usted lo señala muy bien, sobrepasa todas las capacidades instaladas. Mire, hablábamos al comienzo, doctor Fernández, y las autoridades cada rato pues lo asumen. Incluso el mismo Ministerio de Salud habla de estos porcentajes, que está ocupado el 85%, el 80%, en unos casos el 70%. Mire, por nivel de edades, los mayores de 70 años ocupan el 30% de las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué no ayudamos a nuestros televidentes, doctor Germán, a entender qué significa ese nivel de ocupación? Cuando hablamos de 30, 50, 80%, estamos hablando, como usted lo llama, números exorbitantes de personas enfermas que requieren atención especializada. Sí, ese es muy sencillo. Si usted tiene 100 camas disponibles en cuidados intensivos y ya tiene ocupadas 82, pues significa que el margen para hospitalizar nuevos pacientes es muy pequeño, teniendo en cuenta la gran afluencia que se está presentando en este momento. Vea usted, por ejemplo, acabo de escuchar el relato de un cirujano de la Fundación Santa Fe, y está mencionando por medio de las redes que ya tienen 105 pacientes de COVID que están siendo atendidos.
dentro de los cuales hay 5 médicos que venían atendiendo el servicio de urgencias y de cuidado intensivo en relación con la misma patología del COVID. Digamos que muchos hospitales ya en Bogotá no tienen capacidad para recibir pacientes. Y en este momento no tenemos ningún signo desde el punto de vista de las estadísticas que nos digan que el fenómeno va a disminuir o por lo menos que en este momento se está aplanando. Indudablemente que esto es consecuencia de los días que hemos tenido de una apertura y de descuido, indudablemente, en ciertos sectores que han sido, digamos que, librepensadores frente al tema de la expansión de la epidemia y no han tomado las medidas convenientes y han salido sin tapabocas o han estado en conglomeraciones o han ido a situaciones que los ponen en riesgo. Y este fenómeno se está dando principalmente en ciudades capitales. Esta es una pandemia que en su primera etapa se está evidenciando como una pandemia urbana, es decir, afecta los conglomerados sociales, especialmente en las periferias de las ciudades donde las personas no pudieron hacer un confinamiento estricto como se necesitaba. Eso que usted dice es clave, que primero la inconsciencia de la gente, ese libre pensamiento, si uno lo puede llamar de alguna manera, pero más que libre pensamiento es irresponsabilidad de quienes no han entendido la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Sabe qué es lo más grave, doctor Germán, de lo que usted nos plantea? Que no hemos llegado al famoso pico de contagio. Yo no me quiero imaginar qué va a pasar con el sistema de salud cuando lleguemos a ese famoso pico que primero se decía que era a finales de julio, que era mitad de agosto, ahora ya hablan de septiembre, pero en cualquier momento la situación se va a salir de control como lo temíamos cuando arrancó esta pandemia. Desde enero yo hice unas advertencias a través de las redes sociales frente al fenómeno que se estaba dando en China y ya se estaba expandiendo en Europa. Tuvimos unos meses que no fueron aprovechados debidamente. En ese sentido, recordemos que el Ministerio de Salud estuvo sin ministro durante 2 meses y medio. Luego, cuando empezaron a aparecer los primeros casos en Colombia, mantuvimos abierto el aeropuerto porque este es un virus que viajó en primera clase, indudablemente. Vino del Oriente, vino de los Estados Unidos y vino de Europa. Y nos llegó por el aeropuerto El Dorado y a través de los barcos que llegaban a Cartagena. Ahora, en relación con el pico, pienso que nadie puede en este momento responsablemente decir cuándo llegará el pico. No vamos a saber cuándo llega el pico, sino varios días después de que haya pasado el pico, cuando las estadísticas muestren un descenso consistente. Entonces, además también hay que tener en cuenta que cada ciudad se comporta diferente. La epidemia tiene un ritmo de expansión distinto en Barranquilla al que puede tener en Bogotá o en Cali o en Tumaco. En las periferias, por ejemplo, Tumaco, Chocó, estamos teniendo un ritmo de expansión que desconocemos de qué magnitud es, puesto que no se están realizando muchas pruebas allí. Las pruebas están centralizadas más o menos en 5 regiones, donde se hacen el 85-90% de las pruebas. De manera que aquí no tenemos una visión clara como quisiéramos tenerla desde el punto de vista epidemiológico para saber qué sucede en las regiones. Y lo que estamos teniendo en este momento como evidencia es en las ciudades donde podemos mirar las cifras que nos están dando. Ahora, las cifras corresponden a los detectados. Yo veo, por ejemplo, en distintos medios de comunicación que sigo atentamente, cómo se habla del número de infectados. Pienso que ese es un término incorrecto que los periodistas bien deben corregir, puesto que lo que tenemos en este momento como cifras es el número de detectados. Desconocemos el número de infectados
y la proporción que hay de infectados asintomáticos o de infectados leves que no son detectados por las pruebas o por la clínica. Entonces, sí hay una diferencia significativa entre las cifras de detectados y los infectados, cuya proporción puede ser 5, 6, 8 o 10 veces el número de detectados que tenemos diariamente. Uf, que por lo que usted nos dice va a tener razón el primer cálculo que hacían especialistas de que en Colombia cerca de 4 millones de personas iban a resultar infectadas. Doctor Germán, hablemos ahora del personal médico. Hemos visto, usted habla de ese relato, lo escuchábamos en redes sociales de un médico de la Santa Fe, pero también oíamos de uno de la clínica Chayo. En Noticias Caracol hemos tenido testimonios de médicos de prácticamente todo el país y parecen absolutamente impotentes frente a dos factores. Uno, el que usted mencionó, usted lo llamó de manera amable, esa actitud libre pensadora de muchos colombianos que ni usan tapabocas y que salen tranquilos, pero también otra, y es la que quisiera que usted nos ayudara a entender, y es la capacidad del sistema de salud. Lo que uno está viendo por la forma tan cruda, tan realista y tan clara que usted nos dice, es que en un momento dado el sistema de salud va a colapsar, que está ya a punto de colapsar porque no hay modo de atender a esta cantidad de personas que requieren esa atención especializada. Sí, es evidente que, como ya lo dije, y no sobra insistir en ello, nuestro sistema de salud, con el sistema que tenemos en este momento, ha venido deteriorándose durante mucho tiempo. Se refleja en las cifras, por ejemplo, de las enormes deudas que tienen las EPS, que son las administradoras de los recursos del sistema, frente a las clínicas y a los hospitales. Se refleja también en la falta de suplencia de elementos que tienen que enfrentar los médicos y por supuesto tampoco vamos a entrar en este momento a mencionar la precariedad con la que se está manejando el personal de salud, no solamente médicos, sino todo el personal de salud en las diferentes instituciones. Esto es un deterioro de mucho tiempo que no se puede subsanar enviando ahora 300 o 400 respiradores a distintos sitios. Hay que entender que la institución hospitalaria es un complejo que implica muchas cosas. Implica aparatos, implica conocimiento médico, equipos técnicos, equipos de profesionales. Un aparato, una institución hospitalaria es un gran aparato que que necesita un funcionamiento integrado y hacer un equipo técnico de profesionales pues toma tiempo. En este momento están muy preocupados porque el número de personas para atender las unidades de cuidado intensivo no va a ser suficiente. Eso es evidente, pero es más grave lo que viene sucediendo desde hace tiempo. Se desarman los equipos técnicos porque no se le da continuidad a la contratación debida a los profesionales de salud. Entonces, esto se está reflejando en este momento y pues por supuesto, en esta condición tan crítica se hace más evidente. Cuando vayan evolucionando las cosas, el país ya es consciente de la precariedad del sistema de salud y tendremos todos como sociedad que ponernos en la tarea de reconstruir un buen sistema de salud que le dé solución a la situación cotidiana y a las situaciones de emergencia. Tal vez una pregunta final a propósito de eso último que usted menciona, doctor Germán. Mientras subsanamos esta situación de emergencia, mientras repensamos nuestro sistema de salud con todas esas falencias a las que usted hace mención, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esta pandemia? Una con responsabilidad, lo decía usted, pero muchos hablan de que hay que volver a cerrar lo que se abrió de la economía, que hay que volver a una cuarentena estricta. Vea, Juan Roberto, yo veo mucho entusiasmo en las personas para la reapertura económica. Pues es inevitable que la economía tiene que moverse de una u otra forma, pero
yo no sería tan optimista en el sentido de abrir conglomerados. La respuesta que puede tener la sociedad frente a la pandemia es el autocuidado, pero también en este momento las autoridades del país tienen identificados 540 conglomerados o llamémoslas zonas calientes donde más se está expandiendo el virus. Es obligación, pues lógicamente, de la autoridad nacional y de las autoridades locales cerrar lo más posible esos 540 conglomerados para evitar que se continúe expandiendo el virus en estas zonas. Y por otra parte, evitar que se aumente el número de conglomerados que están sirviendo de focos calientes para la expansión de la pandemia. Digamos que son tareas complementarias, la individual con la social, política y administrativa. No hay más medidas. Todo lo que se haga por mejorar la capacidad hospitalaria en este momento, pues será bienvenido, pero va a ser insuficiente. Nosotros en Noticias Caracol ahora en Sala de Prensa, gracias, y lo vamos a volver a invitar porque, repito, usted es una voz autorizada en un tema que nos compete a todos y nos preocupa a todos. Muchas gracias por haber estado en Sala de Prensa. Con mucho gusto, Juan Roberto. Muy bien, el doctor Germán Fernández, en una situación bien compleja y el panorama muy difícil el que nos pinta este médico especialista hablando de nuestro sistema de salud y las unidades de cuidados intensivos. Una pequeña pausa y en un instante ya viene don Ricardo Ospina con su radar aquí en Sala de Prensa. Muy bien, y ahora en las noticias del día, hablamos del radar de don Ricardo Ospina, director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos habla hoy de la, algunos llaman exótica, propuesta del ELN en tiempos de coronavirus. Don Ricardo. Muy buenas noches. Hoy el radar en Sala de Prensa en Noticias Caracol ahora se enfoca en la guerrilla del ELN, la más antigua del país luego de la entrega de armas por parte de las FARC. Tiene, según las autoridades, cerca de 4.500 hombres en armas y la que ha cometido recientemente los actos más sanguinarios contra la población civil en Colombia y también contra la fuerza pública. Ellos fueron los responsables del atentado contra la Escuela de Policía General Santander en el sur de Bogotá en enero del año pasado, que dejó la muerte de 22 cadetes. Pues el ELN propuso en las últimas horas un cese al fuego bilateral durante 3 meses al presidente Iván Duque, apelando a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que le pide a todos los partícipes de los conflictos internos y externos en el mundo que hagan un cese al fuego para facilitar la atención de los más pobres en medio de la pandemia del coronavirus. El presidente Iván Duque negó esa posibilidad casi que de inmediato por Twitter, dijo que seguirá persiguiendo al ELN y de nuevo ratificó 2 condiciones básicas para una eventual negociación. Primero, que liberen a todos los secuestrados y segundo, que cesen sus actuaciones criminales. En cualquier caso, un cese bilateral del fuego solamente sería, en un hipotético caso, un punto de llegada y no un punto de partida de una negociación, como ocurrió en su momento con la guerrilla de las FARC. Casi que a punto de la firma del acuerdo se llegó al cese bilateral del fuego. El ELN hoy está en medio de una situación complicada porque ha recibido golpes en materia de la fuerza pública y en materia penal. Fue abatido alias Culebrito, la mano derecha del cabecilla de ese grupo integrante del Comando Central, alias Pablito, sanguinario jefe en Arauca, que ordenó el atentado a la Escuela General Santander. Y en materia de capturas fueron detenidos 8 de los presuntos cerebros del atentado a la Escuela General Santander en Bogotá. Como respuesta a todo esto, el ELN secuestró hace una semana al hermano del exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, quien aparentemente se encuentra en territorio venezolano. Y como si todo esto fuera poco, en las últimas horas el gobierno nacional emitió un decreto para facilitar la desmovilización individual de los integrantes de los grupos armados organizados que tienen como combustible el narcotráfico. Hablamos básicamente de los caparros, del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC en cabeza de alias Gentil Duarte.
Muy bien, don Ricardo Ospina con su radar, con un tema muy complejo, repito, que nos toma en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus. Terminamos Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora. Dios mediante, nos vemos mañana. Feliz resto de noche para todos ustedes.